Hola, en este ejemplo que vamos a resolver ahora, vamos a ver cómo se vincula, digamos, en la práctica el uso de múltiples propiedades a la hora de calcular o determinar analíticamente una transformada de Fourier. Hemos escogido un ejemplo cualquiera, por ejemplo este. Es un pulso lorentziano, 1 sobre 4x2 más 3, modulado por un seno. Eso da una especie de pulso asimétrico impar. Recuerden que esto es una función impar y esto es una par. Más o menos esbozando su gráfico, podríamos decir que esto es un pulso más o menos así. Sería un pulsito de ese tipo. Vamos a calcular, a determinar analíticamente su transformada de Fourier. Seno de 2x está modulada por un seno de frecuencia 2. Seno de 2x sobre 4x2 más 3. Puede ser, ya que estamos dando los primeros pasos, puede ser útil reescribir esta función de la siguiente manera. Digamos que así queda muchísimo más claro, muchísimo más explícita la modulación que hace este seno de esta función de acá. ¿Okay? Para eso vamos a utilizar, como dije al inicio, varias propiedades juntas. La primera va a ser la transformada, la propiedad de la transformada de una función cualquiera cuando la modula un seno de cierta frecuencia omega 0. Esa propiedad aparece escrita aquí arriba. Y se supone que el estudiante ya se expuso, digamos, a la deducción de dicha propiedad. Como ven, cuando una función la modula un seno, su transformada será 1 sobre 2i, la transformada de f evaluada en omega menos omega 0, menos la transformada de f evaluada en omega más omega 0. Omega 0, en el ejemplo que estamos proponiendo ahora, es igual a 2. Por lo tanto, esta transformada se puede reescribir como la 1 sobre 2i transformada de 1 sobre 4x2 más 3 evaluada en omega menos 2, omega 0 vale 2, menos la transformada de 1 sobre 4x2 más 3 evaluada en omega más 2. Digamos que esto que está acá, este resultado que está acá es el resultado de haber modulado esta función con una función seno. Dicha propiedad aparece acá y aquí solamente la hemos aplicado. Llegados a este punto, nos damos cuenta de que este elemento nos va a hacer falta para resolver el ejercicio. Es decir, ¿a qué será igual entonces la transformada de 1 sobre 4x2 más 3? Por una cuestión de orden, si gustan, la extraemos y vamos a trabajar aparte con esa transformada en particular. Transformada de 1 sobre 4x2 más 3, ¿a qué será igual? Cada vez que tengamos transformadas de este tipo, debemos pensar en una función en particular. Debemos pensar en nuestro limitado arsenal de transformadas, porque en realidad uno tiende a memorizar muy pocas transformadas, en realidad. Solo busca, utilizando esas pocas transformadas que no sabemos, expandir el uso, digamos, de nuestras herramientas mediante el uso de las propiedades. Y tratando de ver de qué manera algebraica podemos llevar una transformada aparentemente desconocida en alguna transformada conocida. Cada vez que veamos transformadas de este tipo, debemos pensar en la siguiente relación. Transformada de e a la menos alfa módulo de x
será igual a 2 alfa sobre alfa cuadrado más omega cuadrado. Esta transformada nos la debemos saber. Forma parte de nuestro limitado arsenal memorístico de transformadas. Cada vez que veamos una transformada de este tipo, es importante que pensemos en esta transformada y en una propiedad muy importante de la transformada de Fourier, que es la simetría. Quiere decir esto: transformada de la transformada en el espacio directo va a ser igual a 2pi por la función evaluada en menos omega. Esta transformada vamos a llamarle elemental, y esta propiedad importante, muy importante, es la que son las propiedades que vamos a usar para determinar esta transformada que tenemos acá. Esta propiedad, gracias a esta propiedad, podemos duplicar nuestro arsenal de transformadas. Es decir, si ya conozco esta, es seguro, es obvio que ya conozca la transformada de esta expresión. Y hacia ahí vamos, a determinar esta transformada, a calcular esta transformada, haciendo uso de esta relación, sabiendo que estamos trabajando en el espacio directo con una transformada de una función que es un exponencial modular, un decaimiento modular. Vamos a proceder a realizar dicho cálculo. Como parte de la rutina, es muy importante que sepamos escribir lo que está aquí adentro de una manera que podamos, digamos, comparar, al menos visualmente, con la transformada que yo conozco, con la que yo me sé. Para eso, es muy probable que tengamos que reescribir esta expresión tan sencilla como una expresión que a la vista puede lucir más fea, digamos, menos atractiva, pero totalmente en concordancia con esta expresión que está acá. Todo esto en lo que el estudiante realiza más ejercicios de este tipo y logra tener cierta habilidad y puede llegar a ver, digamos, el resultado. Pero en lo que obtenemos esa habilidad es importante que nos limitemos a reescribir esta expresión que está acá de forma tal que podamos identificar claramente los parámetros que aparecen en esta expresión que está acá. Lo primero, en esta expresión tenemos omega 2 con coeficiente 1. En esta expresión tenemos x2 con coeficiente 4. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es sacar 4 como factor común del denominador de esta expresión. De la siguiente manera. Tenemos 4 por x2 más 3 cuartos. Esta expresión que está acá es exactamente idéntica a esta expresión que está acá. Ese 4, si gustan, lo sacamos de la transformada. Y tenemos una expresión idéntica a la anterior. Ok. Este término que está acá es un alfa cuadrado. Su correspondiente en esta expresión de acá sería este 3 cuartos que aparece. Para que ese 3 cuartos esté escrito de forma tal que parezca un alfa cuadrado, pues solamente agarro la raíz de este número y la elevo al cuadrado. Por lo tanto, esto es un cuarto transformada de 1 sobre x2 más raíz de 3 sobre 2, todo esto al cuadrado. Esto que está acá es exactamente esto que está acá, solo que tomé su raíz y la elevé al cuadrado. Por lo tanto, ya podemos ir empezando a identificar términos. Por ejemplo, alfa sería raíz de 3 sobre 2. Pero ese alfa aparece aquí arriba como 2 alfa. Si alfa es raíz de 3 sobre 2, entonces 2 alfa será
raíz de 3. Por lo tanto, aquí arriba, en el numerador de la expresión, debe ir un raíz de 3. Si multiplico por raíz de 3, es obvio que para que la expresión se mantenga intacta, debo dividir también por raíz de 3. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a multiplicar y dividir por raíz de 3. Al ser una constante, puedo sacarla de la transformada. Aquí ya dividí. Y aquí multipliqué. Ya está lista nuestra expresión para poder aplicar esta propiedad. Si gustan, de una manera muchísimo más explícita, aunque ya vimos que totalmente equivalente, podemos, para que el ejemplo sea absolutamente un espejo con respecto a la propiedad, decir que esto es 2 raíz de 3 sobre 2 sobre x2 más raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. Este paso es redundante porque ya habíamos visto la equivalencia aquí arriba, pero de todas maneras, si el estudiante quiere comparar, pues puede comparar entonces esta propiedad que aparece acá con esta propiedad ya conocida y observar que eliminando las constantes, que por supuesto no cuentan, tenemos 2 alfa sobre alfa 2 más omega 2, o más x2 en este caso, porque recuerden que estamos usando un resultado del espacio inverso en el espacio directo, justo para ahora aprovecharnos de la propiedad de simetría, que es lo que nos permite esa propiedad. Como ven, la expresión inicial era así de compacta y sencilla, y la expresión final es esta expresión de acá, menos atractiva a la vista si se quiere, totalmente equivalente a la inicial, y lo bueno de reescribirla de esta forma es que nos permite hacer un paralelismo prácticamente 1 a 1 con la propiedad y lo que obtuvimos algebraicamente. O sea, es muy poco probable que sin un adiestramiento previo, usted de ver esta transformada ya sepa que alfa es raíz de 3 sobre 2, que arriba va un raíz de 3, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es probable que surjan esos errores de los inicios del trabajo con la transformada de Fourier en expresiones de un poquito más de complejidad, ¿no? Entonces, habiendo reescrito ya esta transformada, considerando que conozco esta propiedad, podemos ahora, utilizando la simetría de la transformada de Fourier, decir que esta transformada que está acá es 2pi e a la menos alfa, quien es alfa raíz de 3 sobre 2, módulo de menos omega, pero como un exponencial modular es una función par, pues da igual, y como tiene módulo, da igual si es más omega o si es menos omega. Por lo tanto, esto es menos raíz de 3 sobre 2, módulo de omega. Esta equivalencia es por simetría. Por simetría de la transformada de Fourier. Por lo tanto, la transformada es igual a 1 sobre 4 raíz de 3 por 2pi e a la menos raíz de 3 sobre 2 módulo de omega. Simplificando lo que se puede simplificar, obtenemos que esto es igual a pi sobre 2 raíz de 3
e a la menos raíz de 3 sobre 2 módulo de omega. Esta fue la transformada que quisimos calcular desde el inicio. Perdón, desde que aplicamos la propiedad del seno. Gracias a esa transformada que acabamos de calcular allá, podemos entonces regresar a nuestro ejercicio inicial y resolverlo habiendo calculado ya la transformada de interés. Por tanto, esto será 1 sobre 2i por esta transformada evaluada en omega menos 2. Es decir, esto que está acá, pi sobre 2 raíz de 3, e a la menos raíz de 3 sobre 2, módulo ya no de omega, sino de omega menos 2. Menos la misma transformada, es decir, pi sobre 2 raíz de 3, e a la menos raíz de 3 sobre 2, módulo, ahora en vez de omega, omega más 2. Por supuesto que podemos sacar todo esto de factor común y nos queda pi sobre 4 raíz de 3i por e a la menos raíz de 3 sobre 2 módulo de omega menos 2 menos e a la menos raíz de 3 sobre 2 módulo de omega más 2. Si racionalizáramos la expresión y elimináramos esta i que aparece abajo con un poquito más de, digamos, de estilo, la subimos al numerador, podemos obtener menos i pi 4 raíz de 3, recordemos la racionalización, aquí da un raíz de 3, esto sale un 3, por lo tanto sería un 12, 4 por 3, 12, escribimos ya de esa manera, sería pi raíz de 3 sobre 12 e a la menos raíz de 3 sobre 2 módulo de omega menos 2 menos e a la menos raíz de 3 sobre 2 módulo de omega más 2. Y esta sería entonces la transformada de interés. Es decir, esto sería la transformada de seno de 2x sobre 4x2 más 3. Y esta sería nuestra respuesta. Observar, por ejemplo, al ser nuestra función de entrada una función impar, es decir, un pulso impar, esto es una función impar dividida una función par, pues es una función impar. Al ser una función impar, nuestra transformada de Fourier debería, en teoría, darnos un número imaginario puro. Efectivamente, nos está dando un número imaginario puro. ¿Sí? Lo otro, al estar modulada por un seno, de frecuencia 2, las transformadas, digamos que se parten, se dividen en dos componentes. Una componente centrada en omega igual 2 y una componente centrada en omega igual menos 2. Eso atendiendo a que es un número complejo, habría que calcular su módulo, etc., ¿no? Pero bueno, podríamos, dado que no hay un término real, sabemos que el módulo de esa transformada es este número sin la i y sin el menos, ¿cierto? Entonces, podemos hacer esa aseveración de ver la respuesta obtenida. Espero que les haya servido. Recordemos que aplicamos la propiedad de simetría, muy importante, vital, se diría, para aumentar nuestro arsenal de
digamos, armamentístico a la hora de resolver un ejercicio de transformada de Fourier. Y recordamos esta transformada notable, digamos, una de las transformadas elementales que uno termina al final aprendiéndose para siempre, más esta propiedad de acá, de la función modulada por un seno, que si el estudiante la desconoce puede deducirla de una manera muy sencilla. Pues con esas tres herramientas pudimos resolver este ejercicio que está acá. Esta es la respuesta. Nuevamente les agradezco y ojalá les haya sido de utilidad.